Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que 2 veces a la semana, semana tras semana, analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario para hoy empieza, por supuesto, con un repaso porque acabó el periodo legislativo. Los congresistas se fueron de vacaciones, largas vacaciones, y volverán como si fueran un colegio de calendario A o más, por allá en marzo, y queremos saber qué quedó en punta, qué se acabó, qué no se acabó, qué se concilió. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Después vamos a hablar sobre una declaración de la Fiscalía que da como un parte de victoria el esclarecimiento de los feminicidios en un año en el cual se han aumentado los casos, el conteo de feminicidios en Colombia, y la Fundación Feminicidios Colombia respondió a ese parte de victoria diciendo que el esclarecimiento no implica de ninguna manera justicia para las víctimas. Después vamos a hacer un repaso internacional y vamos a hablar sobre el Perú, que se la pasa en crisis política, pero que ahora está en la crisis de la crisis política, y sobre Estados Unidos, porque el comité investigador de los hechos del 6 de enero de 2021, que están buscando dar con la sentencia que se debe dar o el acto que el Departamento de Justicia debe emprender contra Donald Trump, está haciendo sus sesiones finales y ya está entregando un poco su caso. Ayer la tendencia en Twitter, estamos grabando esto el martes 20 de diciembre, el lunes 19, la tendencia por la noche fue lock him up, es decir, enciérrenlo. Queremos saber entonces qué está pasando, si eso es acaso posible y qué está surgiendo del trabajo de este comité. Vamos entonces a empezar. Empezamos entonces con nuestro repaso y para ello se encuentra con nosotros el otro pilar que sostiene este podcast. Se trata de Claudia Ospina, politóloga de cabecera de esta franja de opinión, editora digital de Mesa Capital y también creadora de contenido sobre actualidad política nacional para redes sociales. Claudia, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Santiago? Todo muy bien. Bueno, mire, parece que el Congreso no hizo sesiones extra, o al menos no tuvo muchas. No hubo comida de natilla y buñuelos en el Congreso, que eso era habitual durante el gobierno Duque. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se extendió el periodo más o menos hasta el 22, que es hasta el momento en el que solían alargarse las sesiones en el Congreso? Y no solo eso, terminaron el 15 realmente, que fue jueves. Tal vez, no sé, la época de las novenas, querer dar el mensaje de que se hace todo en los periodos que son. Pues le cuento. Vamos a hablar primero de la conciliación que tuvo el texto de la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya pues quedó aprobado y pasó a sanción presidencial. Faltaba, como recordamos en episodios de la semana pasada que hablamos de este tema, hubo la aprobación tanto en Cámara como en Senado, pero tiene que pasar un solo texto a la sanción presidencial, así que eso ya sucedió el 15 de diciembre. Y también hubo la conciliación de la polémica reforma política, que la verdad va a tener bastante protagonismo seguramente desde marzo, que vuelven, marzo 16 exactamente. Y este texto pues ya quedó conciliado con lo que se aprobó en Cámara y en Senado. Y respecto a este tema, Alfonso Prada, ministro del Interior, anunció que va a convocar entre enero y febrero del 2023 a toda la coalición de gobierno, pero también a diferentes congresistas de la oposición, para que se busquen consensos respecto a la reforma política, para que logre pues pasar los 4 debates que le faltan el otro año. Otra conciliación que hubo fue de la jurisdicción agraria, que lo que busca exactamente este proyecto es reformar un artículo de la Constitución, y también un proyecto que es la reducción de vacaciones, que ahorita usted en la introducción lo dijo muy bien, son bastantes meses de vacaciones, y hay un proyecto liderado por Catherine Jubinao que busca reducir estos periodos de vacaciones. Que reemplaza un poco el de bajar el salario de los congresistas, ¿no? Que eso fue
Algo que mucha laraca se hizo desde todos los partidos, todos un poco se pelearon en el reality por quién iba a pasar el proyecto de ley que les redujera el salario al final, ninguno, ¿no? Ninguno. Y eso, bueno, tiene un montón de temas jurídicos que congresistas que dicen que a ellos los eligieron bajo unas condiciones laborales y que no debería pasar en este periodo de 4 años que cambien las condiciones y por eso este va a ser como un poco el aliciente, el pañito ahí de agua fría para bajarle los ánimos a la gente que esperaba que esta propuesta pues tuviera éxito porque fue la verdad, una manera muy grande de convocar a votantes de parte de muchas campañas, especialmente de los partidos como Alianza Verde o el Pacto Histórico. Pues que son los partidos que se están ocupando, se supone, de la desigualdad, signo de la cual es el salario de más de 35 millones de pesos que se ganan sin contar los gastos de representación, regalías, mermeladas, cuotas, chanchullos que pueda ponerse un congresista. Y con todo y todo se dice, no estamos aquí por el sueldo, no nos alcanza, ¿no? Y seguramente no nos alcanza porque, para ser absolutamente honestos, un sueldo es como una cartera, ¿no? Si uno tiene una cartera grande, la llena, y si uno tiene un sueldo grande, seguramente lo llena. Se le preguntó a muchos expertos, nosotros aquí en Capital Político le preguntamos a muchos expertos y la mayoría dijo que no veía que hubiera ningún problema siempre y cuando se hicieran las salvedades o se hicieran las provisiones jurídicas que cambiaran los derechos adquiridos y que se cambiara muy bien el sistema, mejor dicho. Eso simplemente parece que se quedó sin hacer, ¿no? Otra promesa perdida. Y bueno, ya respecto a como cosas que pasaron específicamente en cada cámara, en la Cámara de Representantes quedó aprobado el proyecto que, si recuerda usted, busca que el Mincultura cambie de nombre a Mi Casa, ¿sí se acuerda? Sí, en palabras del sabio Juan Gabriel, pero qué necesidad. Y este proyecto también busca modificar el término de economía naranja, uno de los grandes pilares y herencias del anterior gobierno. Pero, y es necesario, y eso es necesario hacerlo por ley, no es posible simplemente cambiarlo y ya, o sea, tiene que pasar, o sea, tiene que gastarse uno tiempo de los congresistas en esas. Así lo decidió la ministra de Cultura, pasarlo por el Congreso como una decisión que hace parte de todo un proyecto. Entonces, ese es un punto más dentro del proyecto que, bien o mal, pues se aprueba porque también se está aprobando el cambio del nombre. Entonces, entra como en el mismo paquete. Y en Senado hubo un debate pues bastante polémico porque fue casi a las 3 de la mañana donde se aprobó el proyecto en contra del maltrato animal que busca acabar con las corridas de toros de manera gradual. Polémico porque pues la verdad ya estaban quedándose sin quórum, de hecho solamente hubo 50 votos a favor, 4 en contra, teniendo en cuenta que el Congreso realmente tiene 100, tendría 108, pero perdimos a Rodolfo Hernández, entonces 107 senadores. Baja sensible. Perdimos al Messi de Colombia. Entonces, este proyecto que, como lo dije anteriormente, pues fue polémico porque había muy poquitas personas dentro del recinto, con una sesión alargada por parte del presidente del Congreso, Roy Barreras, cosa que es permitida por ley. em, pues fue bastante anunciado por los medios como si ya estuvieran prohibidas las corridas de toros, pero no, no, todavía le falta la mitad del camino porque este proyecto pasará a Cámara de Representantes y ya si es aprobado, pues sería ley. Así que todavía le falta. Y va a ser mucho más difícil en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Porque precisamente el carácter regional de representación de la Cámara trae consigo minorías políticas que son mucho más afectas a este tipo de espectáculos tradicionales, como las corridas de toros, o me equivoco, o estoy yo especulando. No, ese punto es muy importante porque si recordamos había otro proyecto similar que se cayó en Cámara de Representantes que buscaba lo mismo. Em, los congresistas pueden pasar proyectos parecidos y que van por caminos distintos como un laberinto. Entonces, por un lado, Andrea Padilla pasó por Senado este proyecto, por el otro lado, Lozada lo pasó por Cámara de Representantes. En Cámara de Representantes se cayó ese proyecto en primer debate, mientras que el de Senado sí ha avanzado. Y tal cual lo dice usted, en Cámara de Representantes, uno, son más personas y dos, sí pesan mucho los argumentos
locales, que fue lo que pasó en el debate del proyecto de Lozada, donde había muchas personas que a pesar de que hacen parte de la coalición de gobierno, no apoyaron el proyecto, argumentando que las corridas de toros y pues algunas prácticas que incluyen maltrato animal, nos guste o no, son sustento de muchas familias y de muchas regiones del país. Entonces, puede que eso vuelva a suceder en Cámara de Representantes, toca esperar qué sucede. Y también teniendo en cuenta que quedó aprobado en Senado con un debate bajo unas circunstancias no comunes. Último día de sesiones a las 3 de la mañana con la mitad más tres congresistas, más tres senadores en el recinto. Entonces también pues, aunque fue aprobado bajo condiciones que no son las normales y que seguramente el otro año pues sí van a ser un condicionante para lo que pasa en Cámara de Representantes. Claro, pueden debilitar igual el proyecto dentro de lo que se pueda dar en un debate. Bueno, creo que de todas estas, la más complicada va a ser la reforma política. ¿Qué va a pasar? ¿Será que la conciliación de Prada va a tener algún tipo de efecto? ¿Tiene algún tipo de sustento? ¿Tiene posibilidad o sea, más allá del asunto de la planadora, ¿tiene forma de pasar? ¿Tiene forma de hacerse viable o qué se puede esperar? Porque esto tiene dividido incluso a los mismos congresistas del pacto histórico. Sí, de hecho hubo un agarrón, por así decirlo, entre Susana Boreal y Catherine Juinao, donde sí se empiezan a pelear un poco entre Pacto Histórico y Alianza Verde, que al final pues hacen parte de la coalición de gobierno. Siento yo que más allá de las negociaciones, este proyecto sí va a generar muchas posiciones con base en lo que va a pasar en las elecciones del 2023, porque va a ser muy parecido a lo que es, por ejemplo, la reforma tributaria, donde los medios empiezan a coger puntos sensibles que la gente normalmente no entiende y con base en eso mueven la opinión pública y eso va a determinar qué partidos apoyarán y qué partidos no este proceso. Pero pues la probabilidad de que pase sigue siendo alta porque ya pasó por 4 debates en esta primera ronda, entonces tendrían que cambiar muchas condiciones radicales o de verdad lograr en esos puntos sensibles pues llegar a un acuerdo. Pero pues ya para el detalle de lo que vamos a hablar de la reforma política, esperen un episodio de este podcast donde vamos a hablar especialmente de lo que, ya los detalles como tal de las cosas que pueden ser bastante polémicas, que están siendo polémicas y que van a generar pues cambios fundamentales en cómo funcionan las elecciones en el país. Pues sí, Claudia, muchísimas gracias. No le digo ni que feliz Navidad ni que feliz año porque Nochebuena es el sábado, Navidad es el domingo y nosotros nos queda todavía el episodio del viernes, así que felices, no sé, novenas de aguinaldos. Y feliz prima para los que la reciben. Seguimos con un tema de interés general. Ustedes tuvieron la oportunidad hace unos días de escuchar ahora un podcast que es nuestro podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Es un podcast corto que está conectado con el sistema noticioso ahora. Una noticia sobre el preocupante aumento en los feminicidios en Colombia, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres realizado lastimosamente en su gran mayoría por sus parejas al interior de sus casas, aumentó y sin embargo la respuesta de la Fiscalía General de la Nación fue una aparente parte de tranquilidad debido al hecho de que la mayoría de estos asesinatos habían sido esclarecidos, es decir, se había sabido A, que habían sido feminicidios y B, quién había sido. Sin embargo, la Fundación Feminicidios Colombia lanzó un comunicado diciendo que el esclarecimiento no implica justicia para las víctimas. Queremos entender esto en Capital Político y por eso se encuentra con nosotros Yamile Roncancio, la directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Yamile, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, no, muchísimas gracias a ustedes por ponerle el ojo siempre a los feminicidios. Hábleme un poco sobre esta declaración de la Fiscalía, cómo así que el esclarecimiento y cuál es entonces la respuesta, qué se necesita más allá o en qué paso estamos si estamos apenas en el esclarecimiento, mejor dicho. Bueno, el uso de la palabra esclarecimiento ha sido casi que un sello del fiscal actual.
Y cuando se le dice a la ciudadanía esclarecimiento, generalmente las personas piensan o lo asocian ya con la judicialización y con la sanción a los feminicidios, y eso no es así. Cuando él habla de esclarecimiento, que nunca lo dicen cuando así lo declaran en sus comunicados, es que se conoce quién es, como tú lo has dicho, quién ha perpetrado ese feminicidio. Pero eso tampoco ni siquiera incluye o implícitamente tiene una captura. Muchas veces se puede saber quién es, pero no se ha capturado. Un ejemplo reciente es este caso tan terrible y escabroso que acaba de ocurrir en Medellín, en el que se encontró descuartizado el cadáver de una joven de 21 años al interior de un inquilinato, desmembrado y dispuesto en varias bolsas de basura. Ahí ya se sabía quién pudo ser. Ellos perfectamente lo podrían marcar como un esclarecimiento, pero no hay una captura. Entonces, responder a la ciudadanía y a la preocupación constante que hemos expresado nosotras y otras organizaciones de mujeres sobre los feminicidios, diciendo que hay un esclarecimiento, pues sencillamente es cumplir con su deber. Eso es lo que tiene que hacer la fiscalía. Pero eso a su vez no se compadece con otras cosas, como por ejemplo que varios fiscales se niegan a imputar los feminicidios como tales, que se están venciendo los términos. Ayer quedó en libertad un feminicida en Cúcuta, y que hay un panorama muy dramático en relación con la judicialización en los feminicidios, y que ese esclarecimiento no es garantía de no repetición. No, eso no quiere decir que los feminicidios no van a seguir pasando, y lo que sí quiere decir es que simplemente hay un conformismo con el esclarecimiento y que se muestra como un logro a pesar de que las mujeres seguimos siendo asesinadas todos los días. ¿Qué se puede hacer para frenar no solamente el recrudecimiento, sino también el aumento en los casos? ¿Qué hacer o qué se le debe exigir entonces a la fiscalía? ¿Qué se le debe exigir al sistema judicial para lograr pues, que empiece a echar para atrás? O sea, que exista una cifra que al menos nos dé reportes de un progreso en algún sentido. Bueno, pues el primer llamado es no esperar hasta que ocurra el feminicidio y no depositar en las mujeres la prevención del feminicidio. Toda la política estatal de prevención se ha volcado a decirle a las mujeres, denuncia, pero al menos nosotras en este año, en el recorrido de este año, hemos identificado de 23 a 25 casos en los que las mujeres habían denunciado previamente. Una de ellas había denunciado 12 veces, 12, es decir, una cosa apabullante, en la que la fiscalía no tomó la decisión de imponer una medida de aseguramiento, ¿sí? Y ahora también tenemos, pues sí, si en esos casos de violencia intrafamiliar se impusieran las medidas de aseguramiento efectivas, porque la violencia intrafamiliar en Colombia sí o sí se tiene que purgar en cárcel, y esos procesos por violencia intrafamiliar fueran desarrollados en los términos de ley, bajo la rigurosidad que se requiere desde el terreno judicial, pues claramente muchos de esos feminicidios se podrían prevenir. Y por último, creería que el Estado como un todo tiene que empezar a entender que si no ha funcionado durante años, que nos digan a las mujeres que denunciemos, es momento de hablar con los hombres. Como existe una lectura de un mal sistémico, ¿qué se puede hacer o qué se nos puede pedir a los medios de comunicación para tratar de instalar un relato distinto? Yo pienso que en Colombia ha habido avances en ese tema, en el relato de los feminicidios, pero creo que se han quedado allí, y en todo caso el foco se sigue poniendo en la víctima, ¿no? En mostrar la foto de la víctima, en hacer un relato un poco lastimero, y dejó tantos hijos, que tiene esta costumbre de escribir dejó como si ella hubiera tomado la decisión de irse, ¿no? Entonces dejó tantos hijos, pero no se habla de los hombres, y pienso que eso también tiene que ver con un miedo que yo entiendo que tienen los medios de comunicación a, es que, qué tal que, sí, el feminicida nos ponga una tutela y que el nombre y tal, y pues eso se puede solucionar muy sencillo con el presunto, pero ni siquiera se trata de hablar del victimario, sino de esas conductas que se observan en el victimario. Y así como algunos medios vienen al final de todos los relatos de feminicidio, ya me he dado cuenta que muchos dicen, ¿cómo denunciar la violencia? Hombre, pues puedes poner una parte abajo como, si usted está iniciando a pegarle a los objetos, a amenazar, a gritar, hey, pida una cita por psicología, recuerde que su EPS lo tiene que garantizar, determinar si en las diferentes ciudades hay programas para los hombres, que spoiler, no los hay. En Bogotá tienen una cosa que se llama línea calma, que
tampoco es que dé muchos resultados porque no hay una constante, pero sí hacer ese análisis de por qué, por ejemplo, pegarle a las cosas, gritar, amenazar, no es ser un hombre. Fíjate que hace poco me pasó en una audiencia y es que un fiscal, después de que un hombre, un feminicida aceptó cargos, le dijo, lo felicito porque esa es la forma de actuar de un verdadero hombre. Pues casi nos desmayamos todos en esa sala porque justamente lo que tenemos que desmontar es esas narrativas de lo que es ser un verdadero hombre, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre? Y también cómo hablarle a los niños, ¿no? Cómo se están y se siguen criando los niños con este asunto de la temeridad, de tú todo lo puedes y lógralo y no importa y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pues claro, cuando crecen hacen todo lo que quieran. Hay una cosa importante para señalar y es que este año al menos 6 feminicidas eran menores de 18 años y los medios creo que pueden hacer un trabajo muy importante si cuando abordan estos temas, sobre todo en televisión, en los podcasts, en radio, se toman aunque sea un minuto para hacerle un llamado de atención a los hombres y para decir no toleramos esto, pero no se dice y simplemente se quedan en que las mujeres denunciemos y no hay un análisis más allá, así que creo que es una apuesta que espero que el otro año esté muy presente en los medios también. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Tienen un back y algún tipo de sistema de patronaje o mecenazgo? Sí, tenemos en la actualidad, pues en la página de nosotras, que es feminicidioscolombia.org, tienen diferentes formas para donar, por botones de pago, por PSE, por tarjetas de crédito y también está el enlace a la Baki. En la Baki y de hecho en la página pues tenemos recompensas por las donaciones, hay libretas, hay camisetas, hay hoodies que pueden llevar también de paso como regalo de Navidad o algo así y pues nos ayudarían muchísimo. Cada peso para nosotras cuenta y pues destinamos todos nuestros recursos para poder seguir pues pagando los salarios de las abogadas y seguir prestando el servicio. Nosotras no paramos ningún día del año. Y pues esperamos también de la ciudadanía que entiendan que esto sí es importante porque lo que hacemos nosotras en el sistema judicial impacta no solamente a las familias de las víctimas mortales, sino a todas las mujeres que acceden al sistema de justicia porque procuramos que los jueces ya empiecen a impartir sus decisiones con esa visión y que los fiscales cumplan sus funciones. Entonces, es una causa importante que esperamos pues que pasado el tiempo, aunque ya llevamos 4 años en esto, pues se observe más su importancia. Yamile, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que este espacio contribuya a que pues ustedes puedan seguir trabajando y puedan seguir pagando los salarios que tienen que pagar y que contribuya también a que el relato cambie, así sea un poquito. Yo sé que se avanza en pasos muy lentos para la verdadera necesidad que tenemos, pero pues nada, siempre hay que confiar en el proceso igual. Así es, muchísimas gracias a ustedes por dedicarle siempre tiempo y ponerle el ojo a esto. Es una forma de hacer un homenaje a las mujeres que ya no están cada vez que hablamos de ellas, así que a ustedes y a su equipo muchas gracias. Pasamos a los temas internacionales y empezamos con nuestra vecina nación, la hermana nación del Perú, que está pasando por una crisis de la crisis, es decir, justo cuando se creía que el país ya estaba acostumbrado a la inestabilidad política constante debido a su diseño institucional y a la falta de legitimidad de las instituciones, pero además a la carencia de candidatos viables. Mejor dicho, cuando se pensaba que ya la gente estaba resignada a su suerte, ahora pasa algo peor desde la destitución del presidente Pedro Castillo, que quiso él mismo cerrar el Congreso. Empezó una cadena de hechos que no para, y cerca de Navidad y cerca de las festividades pues no ha dejado descansar al Perú ni un segundo. Y para hablar sobre esto se encuentra con nosotros una vez más Nelly Luna Amancio, directora periodística del medio independiente Ojo Público. Nelly, bienvenida otra vez a Capital Político. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Nelly, ¿qué ha pasado? A ver, necesito que me explique desde el comienzo. Renuncia Pedro Castillo, su vicepresidenta asume, pero mucha gente la asume como ilegítima. ¿Cómo ha sido el camino hasta acá? ¿Quién está en este momento gobernando? ¿En qué situación se encuentra el Congreso? ¿Qué tan cerca están de elecciones? El intento de cierre del Congreso, que es un mecanismo de autogolpe que intenta dar
Pedro Castillo el 7 de diciembre, desencadena una crisis que ya la veníamos escuchando, que está asociada sobre todo al descrédito de las instituciones democráticas. O sea, el Congreso, el gobierno mismo tienen elevadísimos porcentajes de desaprobación según las encuestas. Pero incluso entre ambos es el Congreso el que tiene más desaprobación que la misma figura presidencial, ¿no? Hasta el 7 de diciembre. Entonces, cuando Castillo intenta dar este golpe de Estado al quebrar el orden constitucional y cerrar el Congreso, lo que procede inmediatamente es, por sucesión constitucional, que es lo que establece la Constitución política, es que el Congreso lo vaca y asume la vicepresidenta, a la que le sigue en el puesto. Y la que le sigue y que fue electa también como parte de la plancha presidencial es Dina Boluarte. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que ella asume la presidencia de manera constitucional? Sí. ¿Que el presidente fue vacado en el Congreso? Sí. Hay como varias interpretaciones a si el presidente pudo o no pudo haber sido detenido. Algunos abogados consideran que sí, porque el intento de golpe y rebelión es una flagrancia y por eso se le detuvo. Hay otros penalistas que dicen que no, que tenía todavía el derecho de antejuicio, que tenían que levantar la inmunidad en el Congreso, pero donde no hay discrepancia y sí hay un consenso es que él intentó cerrar el Congreso, quebrar el orden constitucional y dar un golpe de Estado. ¿Era posible eso? A todas luces, nadie entiende hasta ahora cómo él se atrevió o pretendió querer hacer eso, porque no tenía ni el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni el apoyo del Congreso, ni el apoyo siquiera de sus ministros, porque todos empezaron a renunciar a los pocos minutos, ni el apoyo del Poder Judicial. Ninguna entidad del Estado estaba de acuerdo con esta decisión. Él quedó solo, acorralado, y por eso es vacado. Pero ¿qué pasa? Es cierto, lo vacan, él termina detenido y en este momento es procesado por el cargo de rebelión, por intentar dar el autogolpe, pero simultáneamente las personas empiezan a marchar. ¿Por qué? Porque quien reivindica esto como si fuera un logro de la democracia salvada es el Congreso. Y los congresistas empiezan a subir fotografías muy felices por la vacancia del presidente, con gestos incluso que se convirtieron en una manera de provocación para muchos de los manifestantes que ahora están en las calles, ¿no? Van 14 días de protestas en todo el país. Y lo digo como un gesto de provocación porque, como te decía, el Congreso tenía mucha menos aprobación que el presidente. Entonces, lo que logra esto es decir, bueno, está bien, se fue el Castillo, pero el Congreso también se tiene que ir y la gran cantidad de manifestaciones tienen diversidad y una heterogeneidad de demandas, pero el punto en común es queremos que cierren el Congreso, que se vayan, y para eso piden un adelanto inmediato de elecciones. ¿Cuál puede ser entonces el futuro político del Perú? Es decir, ¿qué espera si no parece haber voluntad política para que se hagan unas elecciones nuevas, unas elecciones que de alguna manera serían una revocatoria de este Congreso deslegitimado? ¿Cuál podría ser el resultado de una presidencia pues que se deslegitima también, que no fue elegida ni siquiera con una mayoría abrumadora en elecciones que como lo hablábamos en nuestra conversación anterior, pasó a segunda vuelta con un 18% de la preferencia popular? Decir, ¿cuál puede ser el futuro? Porque finalmente elecciones han tenido en el Perú todo este tiempo desde Fujimori y sin embargo no ha habido satisfacción entera con ningún presidente y tampoco con ningún congreso. Y yo creo que lo más urgente para este momento es pensar en el cortísimo plazo, ¿no? O sea, lamentablemente creo que no estamos en la capacidad de pensar ni siquiera a mediano o largo plazo porque la gente sigue muriendo. O sea, ayer ha muerto otra persona más y no sé cuántos muertos más están dispuestos a alcanzar el gobierno para encontrar una salida inmediata. En algún momento la expresidenta del Congreso dijo, por ejemplo, que no van a ceder al chantaje de los muertos, ¿no? Y me pareció una frase durísima porque sí es cierto que hay actos violentos, ataques. Yo misma como periodista me siento cada vez más vulnerable porque las personas
están muy violentas hacia los periodistas, pero creo que ninguna muerte para un país, sobre todo como Perú, que ha pasado por un proceso de violencia en esas regiones donde son históricamente excluidas, sobre todo, merece ese tipo de respuestas políticas. Entonces, mi impresión, y ahí hay varios analistas que lo han señalado, es primero frenar los abusos de la fuerza por parte de los militares y la policía, y que la presidenta asuma que este es un gobierno civil. Creo que la elección de ella en un interés por mantener cierto orden ha sido no elegir el camino de la respuesta política, sino el de la fuerza. Y ha decidido ampararse en estos dos organismos que además cuentan con un apoyo muy fuerte del Congreso, que tiene ex militares también como representantes, ¿no? Como congresistas o parlamentarios. Entonces, esta figura lo que hace es que si es necesario salir de la crisis con un adelanto de elecciones. De hecho, el mismo Congreso ya planteó el adelanto de elecciones. Hay una iniciativa legislativa que también viene del gobierno para hacerlo. Y la discusión ahora está, ok, adelantamos elecciones, pero ¿para cuándo? Entonces, ahí otra vez hay dos posturas en el Congreso. Hay un grupo que quiere adelantarla para diciembre del 2023, o sea, de aquí a 12 meses, pero quiere decir que los congresistas se quedarían hasta abril, y en abril del 2024 se cambiarían, entrarían los nuevos que han ganado en diciembre del 2023. ¿Cuál es la explicación que eso genera? Que para hacerlo bien se necesitan cumplir, obviamente, nuestro marco legal electoral, que define no solamente organizar el proceso nacional, sino tener que todos los partidos inscritos pasen por elecciones primarias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno, nada, vamos, como le dije la vez pasada y le digo otra vez, vamos a seguir pendientes de los asuntos pues de Perú. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias, Santiago. Y solo a una invitación a tus oyentes y a otras personas que tal vez puedan escuchar, que no viven en Perú en este momento, a aferrarse en este momento a las noticias que estén adecuadamente verificadas, y también a informar con calma, ¿no? Desde el equipo periodístico estamos bastante mortificados por la cantidad de muertos que hay en regiones. No hemos atravesado por una situación de este tipo, a pesar de todas las crisis políticas de los últimos años. El Perú no había tenido tantos muertos seguidos en tan pocos días asociados a protestas sociales. Entonces creo que más que nunca es importante que la comunidad internacional esté pendiente de los posibles abusos y violaciones de derechos humanos que se puedan registrar en estos días. Cerramos este episodio con otra noticia internacional, porque el comité asignado a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que investiga los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021, el día en que una turba de seguidores de Donald Trump quisieron cometer una sublevación para tratar de bloquear la elección o la ratificación del voto por parte de los electores en el Congreso estadounidense, invadieron el Capitolio. Esto dejó un saldo fatal, sobre todo en miembros de la fuerza pública, y ha venido dejando varios encarcelamientos entre personas que estaban ahí simplemente como parte de la turbamulta y otros que estaban dentro de los organizadores, muchos de ellos extremistas, supremacistas blancos, y la investigación pues ha buscado esclarecer si Donald Trump tiene una relación directa con estos hechos, como incitador, pero también como aupador y también como encubridor, mejor dicho. Vamos a ver qué está arrojando esto, porque ya están en sus sesiones finales entregando los resultados y un poco las conclusiones a las cuales fueron llegando en este comité. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros uno de nuestros internacionalistas favoritos, Rafael Piñeros Ayala, profesor de la Universidad Externada de Colombia, politólogo e internacionalista. Rafael, bienvenido a Capital Político una vez más. Muchas gracias por estar acá.
Santiago, como siempre, es un placer acompañarte a ti en este programa tan interesante y poder dar algunas luces sobre lo que acontece, en este caso, en Estados Unidos. Bueno, ¿en qué estamos? Como tú lo señalabas en la nota introductoria, los hechos que acontecieron en enero de 2021 generaron inmediatamente la reacción del Congreso de los Estados Unidos y en específico de la Cámara de Representantes, quien es quien debe investigar. Se abrió un comité ad hoc presidida por Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Cheney, vicepresidente mientras estuvo George Bush en el poder. Tiene mucho reconocimiento, pero fue duramente atacada no solo por Donald Trump, sino por también su partido. De hecho, perdió las primarias del estado de Montana, donde ella tradicionalmente tenía una silla en el Congreso, y no fue reelecta en esta ocasión, en las elecciones de medio término de este año que está terminando. Ese comité, desde el inicio, tenía un mandato muy claro: investigar los hechos ocurridos el 6 de enero del 2021, cuando una turba, como tú lo señalas, por instigamiento del entonces presidente Donald Trump, por deseo personal, irrumpió violentamente en el Congreso y básicamente estaban buscando al vicepresidente de ese momento, Mike Pence, para colgarlo, y a la presidenta de la Cámara de Representantes también con la misma intención. Con la intención de ganar legitimidad, ese comité buscó tener el mayor número de testimonios posibles en la historia de cualquier otra investigación, hecho que cumplió. Pero esos interrogatorios, esas audiencias públicas se tardaron mucho tiempo. Y como tú lo sabes, el periodo de la Cámara de Representantes es durante 2 años. Y esta Cámara que está terminando, pues obviamente esta semana o la otra se espera que presente su examen o su informe final. ¿Qué podemos encontrar en ese informe? Primero, va a ser el más largo de la historia. Se espera que sea un informe de más de 1.000 páginas en las que se documente de manera precisa lo que aconteció en poco más de 6 horas. Entonces, va a ser muy completo y, en efecto, pues el problema de ese robusto informe es que su periodo termina ahorita, una nueva Cámara de Representantes entra y en esa nueva Cámara, recordemos que los demócratas perdieron el control por 9 escaños. Entonces, pues obviamente se puede dilatar, pasará al Senado, quien es quien juzga y eventualmente determina penas, pero yo no sé si haya ese espíritu en el Congreso actual de seguir, de detenerse o de iniciar algún tipo de acción nueva. ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? Ya para terminar. Bueno, esa es la pregunta del millón que se irá resolviendo en el 2023 a medida de que inicie el proceso de primarias de ese partido. ¿Yo qué te podría decir? El Partido Republicano nunca ha estado de acuerdo en imponer sanciones a alguno de sus miembros. A través de la historia ha habido distintos personajes al estilo de Donald Trump que han puesto en riesgo la convivencia pacífica respecto al Partido Demócrata, han sido instigadores en ocasiones de la violencia y, sin duda alguna, un partido que defiende la libertad a capa y espada, en especial la libertad o la libertad para expresar opiniones, pues no ha estado interesado en imponer sanciones, a pesar de que, como tú lo señalabas, los resultados políticos no le convienen. ¿Uno qué podría esperar? Uno podría esperar que nuevos liderazgos dentro del Partido Republicano surjan y se consoliden. Dos, ¿cómo deshacerse de la figura de Donald Trump sin que sea sancionado a nivel interno? Entonces, básicamente, el año entrante va a ser un año muy movido porque iniciará un proceso en el cual va a haber, ojalá, el surgimiento de liderazgos que quieran revalidar lo que en este momento tiene, y es que es el presidente en ejercicio o fue el último presidente en ejercicio y tiene algún tipo de liderazgo político. Y yo creo que ahí es donde hay que demostrar que hay derecha o hay partido republicano más allá de Donald Trump. Sí, va a haber que esperar. Pues de hecho, Ron DeSantis, que en gran parte le debe el éxito de sus medidas
anti-cuarentena a que él mismo impulsó la vacunación masiva en Florida. Yo no sé si con tanto éxito porque es un estado bastante conservador. Ahora está emprendiéndola contra las vacunas porque el conservadurismo republicano tiene como uno de sus objetivos a Fauci, pues porque es simplemente una cosa de congraciarse con las bases. Todos los políticos republicanos vacunados están emprendiéndola contra Anthony Fauci por su papel como jefe de inmunología y del Instituto de Enfermedades Epidémicas en Estados Unidos, pero pues obviamente no es otra cosa que hipocresía. Finalmente, de verdad, existe registro clarísimo de Ron DeSantis diciendo que la gente debía vacunarse, pues que es además el derecho de las cosas. Pero bueno, Rafael, muchísimas gracias. Esperemos a ver qué va a ocurrir con la política norteamericana. Es importante, nos interesa porque además los bandazos que den, como se ha visto, afectan mucho también el presente de la política colombiana. Uno de los traspiés más grandes que sufrió el gobierno Duque fue el de estarse metiendo en lo que no le importaba, pero un poco, pues la verdad es que sí nos importa. Lo que pasa es que no tenemos igual por qué meter las narices en ello. Muchísimas gracias, como siempre, por participar con nosotros aquí en Capital Político. Muchas gracias, Santiago, a ti por la invitación a Capital Político. Y ahí hay una observación muy interesante, y es que la inestabilidad política en Washington seguirá a pesar de que se supere a Donald Trump, porque si bien hoy nos concentramos en analizar lo que pase en el lado republicano, recordemos que los demócratas no la tienen nada fácil, porque el presidente actual Joe Biden va a tener 83 años u 82 cuando se vaya a votar por un nuevo presidente. Es una persona de 82 años, una persona apta para el cargo más importante de ese país, no lo sé. Y también van a tener serios elementos en encontrar eventualmente un liderazgo que le permita superar a un presidente que ha sabido bordear lo que a nosotros nos cuesta, y es el centro político, ¿no? Encontrar elementos que le permitan entregar soluciones y, en este caso, como lo vimos hace poco, no perder terreno en las elecciones de medio término. Perfecto, pues muchísimas gracias por el análisis. Este obviamente seguirá siendo un tema y pues siempre será un placer tenerlo por acá, Rafael. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Un abrazo y que tengas un buen día. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que este podcast y todo lo que ocurre en Capital Sonoro, que es mucho contenido, se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos ningún tipo de suscripción, muro de pagos, patronazgo, mecenazgo, nada por el estilo. Al contrario, si ustedes tienen plata que quisieran donar a un proyecto independiente, no solamente en su naturaleza editorial, sino también en su configuración como negocio, por favor háganlo. Nosotros no necesitamos sino que por favor nos recomienden, es decir, si tienen algo de plata para donar, por ejemplo, piensen en donarlo a feminicidioscolombia.org, que está haciendo un trabajo de acompañamiento jurídico a potenciales víctimas de feminicidio, víctimas de violencia y víctimas familiares de mujeres asesinadas 24/7, no paran ni un solo día, ni en Año Nuevo, ni en Navidad, ni en nada, y están ahí precisamente para brindar un servicio que lastimosamente no está a la mano para muchas de las mujeres victimizadas de este país. Ese es un proyecto que pueden donar, o cualquier otro que a ustedes se les ocurra. Por lo pronto, recomiéndennos, por favor, póngannos en sus chats, en ese chat donde tiene un amigo que es infumable para discutir, bueno, pues ahí está. Si quieren dar herramientas para el debate, en sus redes sociales, en sus cuentas, en sus historias de Instagram, en Facebook, en Friendster, en High Five, en MySpace, en lo que ustedes tengan, les agradecemos muchísimo que peguen el enlace a este episodio y que sigan, por supuesto, buscando el mejor análisis político gracias a este podcast y a la labor de Capital Sonoro. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en nuestro episodio del fin de semana. Capital Sonoro.